Buenas noches, compañeros y estimado profesor. Soy el bachiller José Miguel García Villa, perteneciente al cuarto año de Derecho de la modalidad semipresencial. Estudiante del cuarto año de Derecho. Ok. Continuando con el desarrollo del tema en cuanto al proceso penal acusatorio venezolano. Mis compañeros que me antecedieron estuvieron progresando en cuanto a la fase intermedia, contra la fase preparatoria, perdón. Yo estaré desenvolviéndome en cuanto a la fase intermedia, entendiendo que el Estado tiene como fines esenciales la defensa, el desarrollo de toda persona y es amante a la justicia y a la paz, donde promueve el bienestar del pueblo y garantiza los principios, derechos y obligaciones consagradas en nuestra Constitución. Así ha quedado tipificado en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Apegado a ello, el Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen el daño causado. Por consiguiente, el derecho procesal penal llega como una herramienta por parte del Estado para esclarecer los hechos, para proteger al inocente, para sancionar al imputado y de esa manera reparar los daños. El derecho procesal penal utiliza como código orgánico el Código Orgánico Procesal Penal. En este están las reglas a seguir dentro del procedimiento judicial penal. En lo que llevamos de desarrollo de exposición, tanto mis compañeros como mi persona, nosotros nos vamos a adentrar en el procedimiento ordinario, entendiendo que en el procesal penal también hay un procedimiento especial dirigido a aquellos procedimientos expeditos y breves, pero nosotros nos estamos adentrando a los artículos referentes al procedimiento ordinario netamente. Entonces, la razón de ser por la cual nace la fase intermedia es porque ha concluido la fase preparatoria y el fiscal del Ministerio Público ha acusado al imputado frente a un juez de control algún acto delictivo. Entonces, por haber nacido esa acusación es que se genera la fase intermedia. ¿Por qué? Quiero ser claro en esto, porque si en la fase preparatoria esta pasa a un archivo fiscal, no nace la fase intermedia. Si en la fase preparatoria se crea el sobreseimiento, estira el procedimiento y la fase intermedia no viene a juego. Pero si hay una acusación que quiera conllevar a ir a la fase de juicio, que es la tercera fase dentro del procedimiento ordinario en esta materia, ahí es que nace la fase intermedia, es la razón de ser. La fase intermedia no es más que un conjunto de actos procesales que van encaminados a determinar si habrá juicio o no. Entonces, ella se llama fase intermedia porque está entre la fase preparatoria y la fase de juicio. Una que mira, el juez va a mirar en esa fase intermedia si voy a juicio o va a mirar qué es lo que viene de la fase preparatoria, porque va a tratar de ver cómo se desarrolló la investigación por parte del Ministerio Público para llevar a cabo la fase intermedia. Entendamos que la fase intermedia se encuentra establecido en nuestro código, en los artículos que va del 309 al 314 del código. De manera general les digo que en el 309 está lo que llamamos el inicio de la fase intermedia, que es la audiencia preliminar. En el artículo 310 está la incomparecencia, o sea que alguna de las partes involucradas dentro del procedimiento judicial no acudió al llamado del procedimiento judicial. Entonces el Código Orgánico Procesal Penal nos dice qué manera, o sea, qué se puede hacer cuando una de las partes no acude. Como 311, las facultades y cargas de las partes. 312, el desarrollo de la audiencia. 313 tiene que ver con la decisión en esa fase intermedia, y el 314 es la apertura
del juicio oral. Entonces, a eso es lo que queremos llegar. Queremos iniciar porque hay una acusación interpuesta por el Ministerio Público, entonces queremos tratar de deducir si va a haber juicio o no. La fase intermedia inicia con el artículo 309 del Código, donde es una audiencia preliminar, donde se citan las partes para que de manera oral puedan exponer sus alegatos. ¿Qué va a hacer el imputado en este sentido? Se va a oponer o a adherirse a la acusación interpuesta por el fiscal del Ministerio Público. Esa es la razón de ser. Ahora bien, ¿en qué momento inicia? Bueno, el juez de control de la fase intermedia va a proponer una fecha, va a fijar una fecha para que se celebre la misma. Esto seguramente después del acto conclusivo, él propone o fija una fecha que será no menor de 15 días como no mayor de 20 días. O sea que se va a ejecutar la fase intermedia entre el día 15 al día 20 de fijado la fecha, terminado el acto conclusivo de la fase preparatoria. Puede pasar que en ese lapso se tenga que diferir la audiencia preliminar. Entonces, el juez de control va a conceder 5 días más. Después de ello no habrá más que eso, por diferentes situaciones. Entonces, vamos a lo que es, bueno, digamos que la etapa intermedia, formulación de acusación, posición de defensa y de secciones. Lógicamente, el imputado va a tratar de defenderse frente a las acusaciones impuestas por el Ministerio Público o adherirse, o muchas veces tendrá la oportunidad, porque la ley se lo concede así, de admitir los hechos, y de esa manera puede extinguirse el procedimiento. O sea, quiero decir con esto que el procedimiento se puede extinguir porque el imputado diga: yo admito los hechos que me está acusando el fiscal del Ministerio Público. Entonces eso lo conlleva a llevar a cabo el procedimiento de admisión de hechos, que si el delito que incurrió el imputado es menor de 8 años, la pena se rebajará a la mitad. Qué importante ello, porque si de repente el delito fue de 4 años, ya la pena va a 2 años. Ahora bien, si el delito es muy grave, porque hubo un homicidio simple, por digámoslo así, digamos que va de repente la pena de 15 años, bueno, ahí sí va por 1/3. Aunque estés admitiendo los hechos, no te va a rebajar la pena considerablemente cuando son menores, a diferencia de cuando son menores de 8 años. Entonces, seguimos. Ofrecimiento de pruebas, acuerdos probatorios, y de allí la apertura de juicio oral, que es lo que le venía exponiendo de manera generalizada. Entonces, la etapa intermedia, como les decía, va desde la formulación de la acusación del Ministerio Público hasta la apertura de juicio oral. Entonces va desde el 309 al 314, estamos claros en eso. Otro acto procesal muy importante, que se los mencioné de manera generalizada, la incomparecencia. La incomparecencia es que una de las partes involucradas dentro del procedimiento no acuda al llamado al procedimiento judicial. Eso está contemplado en el artículo 310 del Código. Puede pasar que la víctima no acuda al procedimiento, al llamado, a la audiencia preliminar. No pasa nada. Para eso va a estar el fiscal del Ministerio Público, que va a defender sus intereses. Listo. Ahora, la fiscalía del Ministerio Público puede que no acuda al llamado el día que fijaron la audiencia. Allí el juez de control enviará un comunicado a la Fiscalía Superior para que haga un llamado a sus fiscales, porque la razón de todo esto es rendir justicia y tenemos que agilizar los procesos. Y somos, aparte que la Fiscalía es el Estado, entonces recuerden que tenemos que hacer valer lo establecido en el 257 de la Constitución, la eficacia procesal, que es lo que es agilizar los procedimientos. Entonces no podemos retrasar ello. Puede pasar también que el imputado no se presente. Eso le da razón al juez de control de emitir una orden de aprehensión contra el imputado. O sea, él está libre, pero estamos tratando un procedimiento judicial de algún tipo de delito. Bueno, él ordena a funcionarios públicos a que lo busquen y lo priven de libertad. Puede pasar que el imputado
esté privado de libertad porque se creó una medida cautelar en contra de él. Ok, él puede pasar que estando privado, él no quiera asumir su defensa o no quiere estar frente al procedimiento judicial, que es la fase intermedia en la audiencia preliminar. A él se le hace un llamado. Si no quiere, ok, perfecto. Para eso va a estar el defensor privado o un defensor público que le encomiende el juez de control. Puede pasar que algunos imputados vayan a la audiencia preliminar y otros no. El procedimiento judicial es validero. Ejemplo, son 8 imputados, pero con que vayan 4, 3, 2, el procedimiento se lleva a cabo y la condena o sanción, o en caso tal de que lo den de libertad, vale para todo. También, por último, puede ocurrir, según el 310 del COD, el defensor privado del imputado. Puede pasar que el defensor privado no se presente en la audiencia preliminar. Fijaron el plazo, no se presentó el abogado de la defensa del imputado. Entonces, el juez de control prácticamente, en otras palabras, le pregunta al imputado si desea que lo defienda un defensor público o que le dé una salvedad para que en otro momento se presente el defensor privado. Le da esa salvedad y fijan el tiempo. Si fijan el tiempo y no vuelve el defensor privado, no se presenta, ahí inmediatamente el juez de control le pone a su disposición un defensor público.